Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Jesús Vidal. Hoy quiero presentaros un nuevo formato que viene para quedarse y es un formato individual en el que voy a estar yo solo hablando de historias. Os voy a contar historias, que al final es lo que más me apasiona. Y en el capítulo de hoy, como habréis podido ver en la descripción, en el título del vídeo, vamos a hablar de los guerreros de Xi'an, que últimamente están bastante de moda, sobre todo en la zona de Alicante, porque hay una exposición sobre ellos en el Museo Arqueológico, en el MARC, que se puede visitar hasta enero de 2024. Y quiero poneros en antecedentes, quiero contaros la historia. Para ello tenemos que irnos al año 246 a.C., donde Qin Shi Huang es proclamado emperador con solo 13 años. Y ese año también se empieza a construir su mausoleo, la que será su tumba. Qin Shi Huang hizo bastantes avances administrativos, unificó China por primera vez, porque antes de él eran reinos separados, y empezó a construir lo que hoy en día es la muralla china, o un principio de la muralla china. Pero por otro lado también quemó libros, digamos que no amaba demasiado el conocimiento, y era bastante tirano con el pueblo. Los tenía bastante asustados. Intentó también borrar las huellas de Confucio, que para algunos Confucio era el que inventó la confusión, pero Confucio realmente es la base de la cultura y de la filosofía china, incluso a día de hoy. No voy a hablar demasiado sobre Confucio porque quiero dedicarle un capítulo entero a conocer su filosofía y sus ideas, porque realmente merece la pena. Como os decía, su mausoleo se empezó a construir cuando él tenía tan solo 13 años. Y puede parecer muy pronto, pero realmente era un proyecto tan ambicioso que a mí no me extraña que lo empezaran a construir bastante pronto. Ese mausoleo contenía en una de sus partes a los guerreros de Xi'an. Mandó construir más de 8.000 soldados, también carros de combate, animales que se usaban en el día a día, caballos, músicos, funcionarios. Digamos que hizo en parte su objetivo era hacer un pueblo. Porque yo siempre pienso en el ejemplo de los egipcios, que lo tenemos más cerca y lo conocemos más. Él quería llevarse todo eso al más allá. Él creía que cuanto más se llevara y cuanto mayor sería su ejército, mejor vida iba a tener en el más allá. Y estos guerreros están hechos de terracota. La terracota es una arcilla que está modelada, se le da forma y después se pone al horno. Hoy en día los guerreros tienen el color de la terracota, pero cuando se construyeron eran de muchos colores distintos. Y incluso aunque se han conservado muy bien porque han estado más de 2000 años bajo tierra, no los ha erosionado el clima, ya no tienen esos colores, ya no son de distintos colores, son todos del mismo color de la terracota, que es una especie de beige, una especie de marrón claro. Y los guerreros fueron descubiertos en el en el año 1974, siglo pasado, por unos campesinos que iban buscando agua y prácticamente se tropezaron. No iban con ninguna intención. Simplemente tuvieron la suerte de eso, de tropezarse, de pasar por el mismo sitio por donde estaban los guerreros. Y a partir de ahí se empezaron a hacer excavaciones y se descubrió todo lo que había ahí. En Alicante hay una buena representación de algunos de los soldados. También para que veáis los distintos rangos del ejército que había. Y también incluso las ropas son distintas. La verdad que es muy curioso verlo. Y hablando del mausoleo también y de la tumba del emperador, hay una historia que a ojos de hoy es bastante graciosa porque ya tenemos los avances necesarios como para saber que el mercurio es perjudicial. Pero Qin Shi Huang, como casi durante toda la historia de la humanidad, ha querido la vida eterna, quería la vida eterna. Por lo que, claro, imaginaos el poder que tenía un emperador de la época.
convocó a distintos investigadores y a distintos expertos y les encargó que le dijeran cuál era el elixir de la vida eterna. Y estos expertos llegaron, se acercaron a él y le dijeron, bueno, tras mucho tiempo de investigaciones, que era el mercurio, que por lo tanto el emperador tenía que beber mercurio si quería vivir eternamente todos los días. Claro, lo que decía que es gracioso al principio es porque lo vemos con ojos de 2023, pero hace más de 200 años no tenían, claro, tanta información como tenemos ahora. Por lo tanto, pues les podía cuadrar. También, bueno, la exposición la verdad que la disfruté mucho porque me sentí como... Es cierto que iba con ganas y puede ser que me autosugestionara un poco, pero la sentí como que estaba... como que me transportaba a la época del emperador. Porque la iluminación, sobre todo la iluminación y la música son increíbles. Te hacen que te metas totalmente en ese mundo. Y lo tenemos cerca, la verdad, por lo menos si vivís en la provincia de Alicante. Merece la pena conocer la cultura oriental, que nosotros como occidentales muchas veces estamos muy centrados en solo nuestra cultura occidental, pero hoy en día más que nunca la cultura oriental tiene mucha, y más que tendrá con el tiempo, tiene mucha influencia. Entonces vale la pena, incluso puede ser una vía de iniciación a esa cultura, a la cultura oriental. Por lo que os recomiendo que vayáis a la exposición. Por último, hay un detalle que me llamó mucho la atención, que es que el emperador, hay una simulación, una especie de maqueta del emperador que lleva una especie de... bueno, que le tapa la cara como una especie de cortinilla. Porque estaba prohibido mirarle a la cara al emperador. Nadie le podía mirar a la cara. Entonces eso también me hizo pensar en cómo estas figuras, en la antigüedad, estas figuras tan poderosas se glorificaban y se endiosaban hasta un punto que eran ellos y el resto de los mortales. Eso me hizo reflexionar. Y nada, os animo eso por activa y por pasiva a que veáis la exposición. Si ya la habéis visto, espero que también os haya despertado algo de curiosidad, os haya descubierto algo que no conocíais. Y como siempre, ya sabéis, dadle like, suscribíos y nos vemos en el siguiente. Chao.